Buenos días. Mirar qué fantástico día hace aquí en la Dolce Vita Santander. Empezamos la mañana divinamente, mientras por ahí en el mundo estamos de guerra. Nevando en Tenerife, los precios de la gasolina y del gas siguen subiendo por los bombardeos de Irán en gasoductos de Qatar y Arabia Saudí, y siguen entrando pepinazos y misiles de los gordos en Israel y por todos los lados. Así está la cosa. Pero bueno, esa es la maldad de esta mañana, ¿eh? Ya os tengo dicho desde hace muchos años que lo eléctrico es lo que nos da un poquito de libertad. Ahora tenemos la gasolina a 2 euros y vete tú a saber hasta dónde puede llegar. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar no de aquella máquina que es la mía, todavía tengo la chaqueta puesta con piel de canguro, de rinoceronte, bueno, con un grosor espectacular, porque ayer hemos estado probando y haciendo la prueba reportaje de la Kawasaki 900Z de 2026. Mirad qué día espectacular. Bueno, ahora os voy a hacer un 360 sin mi careto y os voy a superponer unas imágenes de la Z900 mientras os hago una introducción a modo de introducción-conclusión. Vamos allá. Bueno, aquí estamos con esta bella máquina y con estas bellas vistas impresionantes. Gracias a Rafa, que está al otro lado de la cámara. Buenos días, Rafa. Buenos días. Bienvenido a la Dolce Vita Santander. Aquí tenemos a la bella bestia de Kawasaki. La tan afamada y tan vendida, se han vendido más de 300.000, casi medio millón de motos de esta máquina. Esta es la deseada. Cuando alguien piensa en una Naked, piensa primero en esta Kawasaki 900. Empezó en sus inicios siendo 750, luego se han ido incorporando a la gama Z muchas cilindradas. La última que hemos probado el otro día ha sido el de la Z500, la pequeñita bicilíndrica, pero esta es la bella bestia, ¿vale? Y ahora os vamos a decir un poco las características, ¿no? Estamos hablando de una moto de 950 centímetros cúbicos, 940 y tantos. Hablamos de 125 caballos, 213 kilos. 213 kilos que con 125 caballos pues se mueven a las mil maravillas. Hacer la relación peso-potencia, espectacular. Y bueno, una altura al asiento de 830 milímetros, 830 milímetros, pero que es muy accesible para gente, pues por ejemplo, que veáis, rozando el 1,80, llegamos perfectamente al suelo con los dos pies, y hay una versión de asiento más bajito, que en vez de 830 serían 810 milímetros, ¿vale? Hay una versión de asiento bajito de 810 milímetros. Las líneas son puro Z, puro diseño Sugomi. ¿Qué significa el diseño Sugomi? Pues es lo que llaman los japoneses a diseño agresivo. Como veis, las líneas es como un puma, como un jaguar agazapado, agresivo, en posición de ataque. Ese es el diseño Sugomi, que viene siendo emblemático desde los inicios, y os vamos a hacer una prueba on-board para que veáis. Esta versión es la versión limitada, o sea, está limitada. Tenemos que tener en cuenta que ahora estamos en el 50%, pero se empezó vendiendo un 70, un 80% de Kawasaki's
limitadas, ¿vale? Ahora ya se venden mitad limitadas y mitad no limitadas. Es decir, que todo aquel chavalito que se saca el carnet y que solamente tiene la 2, se va a una moto de estas, ¿vale? Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta es la versión limitada. Como os decía, el 50% de las motos de las Z900 se venden para gente con helado, ¿vale? Entonces, bueno, no pierde nada de sus cualidades, ni de sonido, ni de bajos, pero sí, pues la potencia, obviamente, nos la limita para helados. Vamos a hacer una prueba off-board para que veáis y escuchéis cómo suena esta máquina, y yo creo que os va a encantar. Aquí tenemos a esta bella máquina por gentileza de Motos San Miguel. Agradecemos a Motos San Miguel que nos ha dejado esta moto para en estos días hacerla la prueba dinámica, ¿vale? Os iremos contando encima de la moto y veis cómo funciona esta bella bestia, este gatito agresivo con diseño Sugomi. Os dejamos con las olas, vamos allá. Al play, nos ponemos el visor con cuidadito. Vale, estamos en on. Ya veis por el sonido del motor que han bajado las revoluciones, ya ha calentado un poquito el motor. Todavía no nos marca aquí la temperatura, pero en breve nos dirá la temperatura de motor. Tenemos el motor a 1100, 1200 vueltas, 1300, ¿vale? Suena a las mil maravillas, como tetracilíndrico que es. Tacto de embrague y tacto de cambio perfecto. Los tetracilíndricos están vivos. Ahora por tema de emisiones, por tema de consumos, bueno, pues estamos viendo una proliferación de los motores bicilíndricos, más baratos de construir, bueno, y con muy buenas prestaciones, también muy suaves, pero donde esté esto, mirad cómo suena. Bueno, esto es una maravilla. Como diría mi abuelo, teta de novicia, hijo, teta de novicia. Impresionante. Tacto de freno espectacular, mantequilla, tacto de gas, marchas, embrague, todo mantequilla. Kawasaki sabe hacer motos. No lleva un año, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10. Por aquí, por allí. Bueno, estamos en on, en el tráfico. Esta moto es como una bicicleta. Vamos en tercera, no vamos a cambiar de marchas. En lo que ha cambiado este motor, sobre todo, es en su parte baja y media. Tenemos atrás un Mercedes que nos quiere adelantar, pero si damos un toque de gas es directamente proporcional a la propulsión. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que los bajos, el empuje y la zona baja y media ahora mismo de esta Kawa es directamente proporcional al toque de gas que le pegues. O sea, tal como aceleras, se enchufa, acelera. Seguimos en tercera, antes hemos metido cuarta para no revolucionarla. Tenemos que tener en cuenta que vamos en la versión no full power de 125 caballos, vamos en la versión que está adaptada para el A2. Como hemos dicho en la presentación, el 50% o algo más del 50% de las ventas de esta moto
son para el A2. Es gente joven o mayor que se saca el carné de moto, pero tiene que estar 2 años con el carné A2 antes de tener el carné A, que ya le capacita para conducir motos sin límite de cilindrada y de caballos. Y en este caso, esta Naked, que es la Naked más vendida en los últimos 10, 15, 20 años, en España y en Europa, más del 50% se la compran gente que tiene el A2, que todavía no tiene carné de moto grande. Vemos la moto como ronronea, probamos los frenos, dejamos pasar a estas señoras. Pasen, señoras. Vamos por una zona adoquinada, las suspensiones son espectaculares, callaba totalmente regulables, adelante y atrás, y con un tarado suave, ¿vale? Son regulables. El que necesite más tarado, pues lo podrá regular. Lo puede regular una vez en la vida, o si se hace un máster en regulación de suspensiones, que es lo ideal, saber cómo se pueden regular las suspensiones de tu moto y perder un día de tu vida en dar clic para arriba, clic para abajo, hacer el mismo recorrido, subir badenes, bajar badenes, para ver cómo te gustan las suspensiones. Es algo que debería hacer todo el mundo, pero que no se hace, ni siquiera los probadores, me incluyo. No perdemos el tiempo en tocar las suspensiones cuando son regulables, pero para eso son las suspensiones regulables, para regularlas, ponerlas a gusto del consumidor y sobre todo tararlas en base a tu modo de conducción y a tu peso. En este caso ya sabéis que aquí encima de esta bella va un señorito de 90 kilos de masa muscular, algo de cocido montañés y chuletón. Mirad, aquí vamos en tercera, la dejamos morir a 30 por hora, damos esta curvita, la moto no hace ni titubea ni tose, aquí 30-20 por hora, hacemos así en subida, apretamos gas, mirar cómo suena la admisión y cómo se enchufa para arriba. La dejamos morir a 20 por hora, hemos tocado un poquitín el embrague, picado el embrague. Bueno, vamos despacito para poder hablar. Es un gustazo escuchar y sentir estos motores tetracilíndricos, motores de 4 cilindros, una porrada de válvulas. Ahora sí que al tener Rival Wire, o sea, acelerador electrónico, pues simplemente lleva una palometa activada a la parte electrónica y vamos, es directamente conectada con la aceleración y con el gas. Aceleras y la moto se enchufa directamente, ¿vale? Espectacular. Llegamos aquí muy despacito a 30, 35, 40 por hora a la curvita, a punta de gas en cuarta, la moto con una suavidad, con una finura. Bueno, estos motores han cambiado en los últimos años una barbaridad. Antes los tetracilíndricos, bueno, pues no había quien los llevara por ciudad, porque por debajo de las 5.000 vueltas pues iban totalmente incómodos, mal, tosiendo y bueno, pues era un coñazo. Y ahora mismo, veis, vamos en tercera punta de gas y podemos ir en cuarta a 30, 35 por hora y la moto va divinamente. Esa es la gran diferencia de estos motores. Vemos que hay un día espectacular aquí en el Abra del Sardinero. Hasta luego. Damos las gracias y saludamos a Motos San Miguel. Por gentileza de Motos San Miguel, lo pondremos por aquí debajo. Motos San Miguel, hacemos hoy la prueba de esta bella bestia Kawasaki Z900, año 2026. Limitada, eso sí, tenemos que tener en cuenta que a los concesionarios les interesa más tener motos de estas limitadas para que ese 50 o 60% de clientes
de A2 la puedan probar y la puedan disfrutar. Y obviamente pues el que tiene el A, o sea, el que no tiene ya la limitación de caballos porque ya ha pasado el periodo de test, de aprendizaje, bueno, con el A2, de esos 2 añitos de práctica con el A2, bueno, pues la puede probar exactamente igual, porque menos la parte alta, rabiosa, que nos lleva a la estratosfera de las tetas cilíndricas por encima de las 10.000 vueltas, 10.000, 11.000, 12.000, aquí vemos 13.000 zona roja, que seguramente que ande por ahí el corte, 12.000, 13.000 el corte. Bueno, estas motos lo vamos a ver hoy en puerto. Es muy complicado en puertos de montaña como los que tenemos en Cantabria, o cualquier puerto de montaña, dígase el Estelvio o dígase cualquiera, es imposible llevarlas al corte cuando estamos manejando puertos pues de segunda o de tercera marcha, como mucho, alguna curvita larga relajada en cuarta, pero es rarísimo, ¿vale? Normalmente son puertos revirados en los que te mueves en segunda, tercera, a veces cuarta, por ir un poco tranquilo, relajado, segunda, tercera, y ahí es donde coge protagonismo este tipo de motores, con estos bajos y con estos medios que tiene ahora esta Kawasaki. Yo os pondré por aquí la potencia de la Full Power, 125 caballos, 213 kilos. Hablamos que esos 125 caballos nos lo da a 9.500 vueltas, o sea, por aquí en medio todavía podemos estirar hasta 13.000, y el par, que anda por 95, 96, 98 Nm, hablo de memoria, lo pondré por aquí, nos lo da a 6.500 vueltas, o sea, muy abajo el máximo de par. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que tiene una curva muy plana, con unos bajos espectaculares y con unos medios brutales, y enroscas el gas y empuja en todo momento, desde que sales y enroscas gas y cambias de marcha, la moto empuja directamente proporcional al gas que le imprimimos, ¿vale? Vamos, señora, que hay mucho que hacer. Día de playa. Vamos allá. Bueno, entrar con una glorieta con una moto de estas, vamos en tercera, puntita de gas, la dejamos caer, da las curvas prácticamente sola, parece que va en piloto automático. La manejabilidad de una moto de estas es espectacular, y en gran medida debido a este manillar que tiene en forma de U, ahí a doble altura, totalmente plano y con un toquecito un poquito hacia acá, un poquitín hacia acá, o sea, la comodidad es absoluta, o sea, la parte ergonómica está resuelta de una manera encomiable. Ya digo que estos de Kawa, bueno, pues saben hacer motos, Kawasaki se está empeñando en promover y en dejar bien claro que es producto made in Japan. Nos vienen con las plaquitas aquí de fabricación y tal, y nos quieren hacer ver que es producto japonés, que esto es otra liga, ¿vale? Es otra manera de trabajar, otra manera de hacer, un nivel de acabados, un nivel de componentes. Bueno, vamos a calentar un poquitín goma por la parte izquierda, vamos a darle caña, a trabajar un poquitín el inclinómetro y el giroscopio. Tumbamos, un poquito más, venga. A ver, Maserati, déjame, Maserati, vamos, Maserati. Bueno, vamos a dar otra vueltita, un poquito más alegre, un poquito más tumbado, venga. Sacamos la rodilla, un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. No tocamos con el avisador. La parte ergonómica está tremenda. No sé si estamos a 50 grados, a 60. Esto es brutal. O sea, no se mueve, no se menea y salimos. Vamos allá. Bueno, ya habéis visto. Ya habéis visto que, o sea,
el cómo se tiene esta moto, el cómo se aguanta, el paso por curva, esta pedazo de rueda trasera de 180, y creo, hablo de memoria, 150 delante, lo pondré por aquí. Bueno, pues es un espectáculo. Entiendo que haya gente que opte por comprarse este pepino, obviamente, pues bastante más caro que, por ejemplo, su hermana pequeña que hemos probado el otro día, de 500 centímetros cúbicos bicilíndrica, opte por comprarse esto en vez de, pues, la hermana pequeña de 500. Esto es brutal, otra liga, ¿vale? O sea, lo que es el sonido tetracilíndrico, la suavidad, la entrega, vamos a puntita de gas en sexta a 40 en sexta a punta de gas, ni tose, y si enroscamos el gas enchufa, o sea, recupera, ¿vale? Bajamos quinta, bajamos cuarta, llegamos a 30 por hora, una glorieta en cuarta, tercera, dejamos pasar, patinamos un poquitín embrague, salimos prácticamente de 20-30 por hora, y cómo enchufamos, o sea, vamos a ver. O sea, esto es como una bicicleta de la estratosfera galáctica. La manejabilidad es absoluta y el toque al gas es inmediato. Hablamos de motos que, aunque esta moto pesa 213 kilos, no se nota. La llevamos bien agarradita entre las piernas, con una parte de aquí del depósito muy finita. Cualquier movimiento que hacemos bien con las piernas o con los hombros o con la mirada, aquí hacemos así, o sea, es que gira, entra sola. Está ideada, fabricada y muy bien parida para dar curvas, ¿vale? Vamos a hacer una paradita técnica, vamos a ver si llevamos bien puesta la locución, bien puesta la cámara en cuanto a angulación, en cuanto a parte de horizonte, ver qué tal escuchamos el sonido y nos vemos en la montaña. Venga, paramos en la gasolinera y de cada gasolinera un poco de rock and roll. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a hacer una primera toma de contacto. Nos vamos a colocar la cámara en posición y vamos a medir el horizonte. Bueno, ahí lo tenemos, pero tenemos que subir bastante la posición, eso es, ahí, para
poder visualizar el horizonte en condiciones, ¿vale? Porque hemos puesto el visor un poquito... Vale. Vamos a ver ahí. Sonido. Temperatura 82 grados del motor. Tenemos left 33 grados de inclinación hacia la izquierda, right 32 grados hacia la derecha. Horizonte en su sitio. Vamos allá. Bueno, como decíamos en la locución de la City, los bajos de esta máquina son espectaculares. Vais a ver que vamos en quinta, a puntita de gas. Ya vienen unas paellitas aquí, ahora sobre todo una curvita de izquierda muy cerrada. Vamos a ver cómo se tiene la moto perfectísimamente en quinta, cuarta que vamos a entrar. Recordamos que es la versión limitada, con lo cual no tenemos el full power, la chicha de las 10.000, 13.000 vueltas, pero no hace falta en estos puertos tan enrevesados, porque nos saldríamos de la órbita, nos saldríamos de la carretera. Un día espectacular, 20-22 grados, vamos hacia la montaña, hemos salido de la Cavada y nos dirigimos a la Son, ¿vale? Concretamente nos vamos a llegar hasta el mirador de la Gándara, donde vamos a ver ahí el esplendor de la cordillera cantábrica. Vamos por un... La dejamos correr, metemos marcha, aceleramos. Ya veis, la moto recupera, que es espectacular. Es como si fuera una moto automática. Podemos ir en quinta, sexta y con un toque de gas y con un toquecito de freno la aguantamos a la perfección. Los frenos son espectaculares. Bueno, llegamos a esta curva de izquierdas que tenemos ahí pasando estos árboles. Después de estas paellitas, derecha, izquierda, nos va a venir una curva bastante cerrada de izquierdas. A ver si nos quitamos de en medio a este coche. Veis que vamos a 30 por hora, cuarta, subiendo la moto, vamos. Es un espectáculo los bajos y los medios que tiene, puntita de gas. Vais a ver ahora en cuarta cómo recupera. Apretamos. Un espectáculo con un dedito. En cuanto apoyamos, nada, la mínima expresión ahí derecha, que bien. Mirar cómo lo hemos dejado caer en quinta prácticamente, y la moto se aguanta, no tose. Unos bajos espectaculares. Una moto para Carnea 2 que es un espectáculo. Puedes disfrutar de un motón, de un motorazo tetracilíndrico de 950 centímetros cúbicos, pero contenido. Ahí vemos, tal, un toquecín de freno. Aquí tenemos esta vallita de izquierda, nada, en cuarta, casi parado, bueno, un poquitín menos, venga. Ahí a la derecha, vamos. Bueno, casi de parado, un espectáculo. Cómo se tiene esta moto frenada, ala. De parado en tercera, prácticamente a 30 por hora, la moto sale como un tirón.
¿Veis? Nos falta ese punto canalla a partir de las 7000 vueltas, pero ya digo que una versión limitada que es un espectáculo. O sea, estamos oyendo continuamente un motorazo de 950 centímetros cúbicos, sentimos la potencia entre las piernas, pero potencia contenida. Venga, casi de parado, mirar cómo se tiene, cómo se aguanta. ¡Oh! El inclinómetro nos va dando la razón. Aquí a la derecha, a tope, casi de parado. En tercera es un espectáculo el paso por curva, la estabilidad de esta moto. Puntita de gas, monumento a los ciclistas, nos dejamos caer, venga, puntita de gas, mira. ¡Oh! Hemos notado ahí el culito como se ha revirado un poquitín, curva de derecha, venga, vamos, ahí, qué bien, ¡hala! No estira, pero metemos marcha, la dejamos correr, llegamos a la curva, pum, reducimos, retiene la perfección, nos metemos, otra a la izquierda, vamos allá, estiramos, cambiamos y la dejamos correr, reducimos, pum, toque, a la derecha ahora y ya estamos cumbreando después de la cabañita, venga, vamos, una por aquí. Ahora metemos marcha para dejarla correr porque no puede subir de vuelta. Venga, una abajo, casi de parado, tirados aquí en el suelo, qué bien. El asfalto irregular, la moto se aguanta a la perfección, metemos marcha para dejarla correr. Curva de derecha pronunciada, venga, puntita de gas, vamos, venga. ¡Oh! Hemos notado cómo ese tren trasero culebrea y se retuerce, pero con una nobleza, con una estabilidad espectacular. Qué bonito, qué día, qué espectáculo. Aquí vemos el mar Cantábrico y la montaña. Vamos a hacer una paradita y una toma. Vamos allá. Puerto de Alisas. Un espectáculo.
Bueno, hemos pasado ya el primer trayecto de la subida al puerto de Lunada. Seguimos comprobando y alucinando con los bajos que tiene este motor tetracilíndrico de 900 centímetros cúbicos de Kawasaki. Tercera, cuarta. Vamos. Metemos quinta y a puntita de gas vamos haciendo el puerto a la perfección. Cuando queremos dar gas, enroscamos y directamente te propulsa a la estratosfera. Hay que tener en cuenta que la unidad que llevamos está limitada para el carnet a 2, con lo cual, bueno, pues salvo la limitación en potencia, pero los bajos y la parte media de este motor, de este tetracilíndrico de la Kawa Z900 es espectacular. No me extraña que más del 50% de los compradores de esta máquina sean del carnet A2, gente con el carnet A2. Mirad qué espectáculo, qué vistas. Vamos a alzar un poquito la mirada a ver si... bueno, hemos hecho antes una pasadita. Mirad qué espectáculo, qué vistas tenemos. Un día maravilloso. Ayer nos quedamos sin batería y hemos querido hacer hoy otra vez este trayecto a la inversa. Estamos subiendo al puerto de Lunada desde Liérganes y luego bajaremos por el Asón, haremos Lunada, Asía, puerto de la Asía, y bajaremos por el Asón, puerto de Alisas y para casa. Vamos a hacer el trayecto a la inversa de como lo hicimos ayer, porque hacer la grabación y las conclusiones en el puerto de Lunada, tal y como está, lleno de nieve, es un espectáculo. Os recomendamos esta carretera. También nos tenemos que decir que la subida al puerto de Lunada, como veis, a lo mejor en mi voz que timbrea un poquito, el asfalto es bastante irregular, con lo cual me da pie a comentar lo bien taradas que están estas suspensiones, magníficas, leen el terreno a la perfección, te lo hacen más fácil, sobre todo cuando vas por terrenos irregulares, no con buen asfalto como este. Y el que quiera más dureza, más rigidez, en las suspensiones, como son totalmente regulables tanto adelante como atrás, llevamos adelante suspensiones Callaba y atrás en el monoamortiguador igual, pues las puede poner con un tarado más duro y más rígido. Pero las suspensiones, tengo que decir que llevan un tarado muy lógico, muy cómico, muy cómodo y muy lógico, muy equilibrado. Hay que tener en cuenta que el que va encima pues hace un 80-90 kilos de masa muscular, algo de chuletón y algo de cocido montañés, ¿vale? Entonces, oye, para gente de 70-80 kilos estarán hiper perfectas, y bueno, pues para gente un poquito con más volumen y con más peso, de 90 para arriba, bueno, pues a lo mejor las tiene que dar un ligero toque para ponerlas un poquito más firmes. Pero a mí me encantan, eso unido al tacto de freno que tiene esta moto, bueno, la hacen una maravilla. Insisto, aunque tenemos un producto en Kawasaki espectacular con la nueva Kawasaki 500 bicilíndrica, esto es un motor made in Japan, japonés, tetracilíndrico, ¿vale? Quinta, achuchamos. Mirar cómo enchufa esta máquina, es una pasada, y con este tacto de gas, de acelerador, con estos bajos, en este asfalto
totalmente irregular en esta curva larga de izquierdas, cómo lo absorbe a la perfección. Una maravilla, un espectáculo el cómo está trabajado el tema de suspensiones unido a este maravilloso motor. Vamos ahí a la derecha, abrimos gas, el culito se nos revira un poquito, nos dice que, ojo, que tenemos aquí potencia y bajos a tutti pleni. Hasta luego. Bueno, vaya espectáculo de carretera. Bueno, es una carretera más propia de una mototrail por el firme, que es bastante irregular, curva derecha muy cerrada, muy lenta. En tercera abrimos gas, sale como un Sputnik. O sea, es un espectáculo para que avance, para dejarla correr. Tenemos que dejarla correr, meter marcha, porque tenemos la limitación de las revoluciones, al ser una moto limitada, pero es un espectáculo. Toque de gas, metemos marcha, la moto se lanza y avanza. Llegamos a una curva, toque de gas, pum, reducimos. Con la reducción y con los bajos que tiene, nos mete en curva a la perfección. Las Naked son las motos especialistas para las curvas, para los puertos de curvas. Lo hacen muy fácil, muy fácil, muy fácil, y es una auténtica gozada hacer un puerto de estos, en el que vamos como el llanero solitario, enlazando curvas a la perfección, con asfalto irregular, pero, como digo, con estas suspensiones, con el tarado cómodo, lo hacen a la perfección. Ahí vemos cómo salimos de curva bien, metemos marcha. Los frenos una pasada, toquecito de freno delantero, trasero y bajamos marcha, y la moto, bueno, retiene, se para isofacto, y podemos permitirnos el lujo de entrar con esta moto en una marcha más o en una marcha menos. O sea, porque los bajos y los medios que tiene son un espectáculo. Ahora abrimos aquí, vamos allá, en cuarta, fijar cómo se empuja, metemos marcha y la moto corre. Un espectáculo, el motor, los bajos y el tarado de suspensiones muy cómodo para un terreno pues muy irregular como es este. Ayer lo hicimos de bajada, hoy lo hacemos de subida para enseñaros cómo está el puerto de Lunada, que es un espectáculo, un espectáculo. Vamos allá. Lo hace muy fácil, estas motos son una pasada. Motorazo, suspensiones de nivel, con un equilibrado cómodo, como digo, y una limitación espectacular. No tenemos la parte alta de vueltas, no tenemos las revoluciones que nos llevan a la estratosfera, pero para el A2 es un motón impresionante. Toda una cagua, toda una Z en su máxima expresión, pero limitada para el lado. Una pasada, ¿vale? Esto sin limitación es una bestia, ¿vale? O sea, un portento de aceleración a la estratosfera. Una pasada. Metemos marcha, la dejamos correr, metemos marcha, la dejamos correr. Curva derecha, pum, toque, frenito, otra vez, vamos, muy cerrada, muy lenta, otra vez, aquí parados, abrimos gas, la moto sube, dejamos correr, sube. Una pasada, hemos salido de esa curva lenta, casi parada, muy lenta, muy cerrada, un espectáculo enlazando curvas. Bueno, vamos a relajarnos, vamos a cortar y os vamos a poner las imágenes ya
en el puerto de Lunada para que veáis qué bonito está, qué espectáculo, lleno de nieve. Aquí tenemos a los ciclistas. Ya vemos nieve por todos los lados, a un lado y a otro, pero cuando cumbremos y estemos inmersos en el puerto y en el valle que forma Lunada, vais a alucinar lo bonito que está, lleno de nieve. Vamos allá. Pista abierta. Un poco de rock and roll. Ahí vemos que hay baches, grava, gravilla. A veces la rueda, la pedazo rueda de 180 nos dice que bueno, que el asfalto está irregular, pero lo hace con una nobleza espectacular, ¿vale? Una nobleza encomiable. Es una moto que se tiene a las 1000 maravillas. Vemos neveros a un lado y a otro, nieve a un lado y a otro. Ayer estaba por aquí el día mucho más despejado, cielo azul por todos los lados. Hoy tenemos una leve cobertura de niebla, pero así todo vamos a ver el valle cubierto de nieve, Lunada, un espectáculo. Vamos allá. Bueno, aquí estamos a las puertas de un barito que hay aquí en el Castro Valnera, Bar Refugio Castro Valnera, y bueno, pues un espectáculo de lugar que hemos querido venir hoy porque ayer se nos acabó la batería, pero es increíble lo que es Cantabria, que ayer todo esto que tengo a mi espalda estaba mucho más blanco. Ha debido llover esta noche, hacer viento sur, se lo ha debido llevar pues casi todo, pero estaba mucho más blanco. Y bueno, pues aquí detrás vemos lo que es una estación de esquí, o era una mini estación de esquí que hubo alguna vez en la vida por aquí, que yo, bueno, pues no conocía de cerca. Ahí lo tenemos, Kawasaki 900, Bar Refugio Castro Valnera. Vamos a ver si hay un bocadillo por ahí. Ahí lo tenemos a la espalda, y a ver si nos dan un pinchito y una caña para seguir el camino. Vamos allá y os hacemos las conclusiones finales. A lo mejor os las hacemos ahí en el bar, si es que está abierto. Vamos allá.